No, no quiero asustarte, pero estás a punto de ver lo que se llevó mi estabilidad emocional. Como ya te habrás dado cuenta, las historias de amor BL que suelo escoger son siempre muy intensas para que juntos podamos analizar a los personajes que son contra tóxicos para entender por qué es que hacen las cosas que hacen. Y bueno, creo que mejor continuamos con la historia de Juanito y Pedro, que está súper interesante porque Juanito está tosiendo. Y aquí lo vemos tan molesto como asustado. Pedro, tan amable como él siempre es, sin preguntarle su opinión, se llevó a Juanito por toda la habitación. Oye, suéltame, ¿qué estás haciendo? Esa ropa está mugrosa y apesta a gasolina, quítatela y báñate bien. El orgullo de Juanito es tan fuerte que no se quedaría tranquilo vistiendo una ropa que le acaban de decir que está sucia y apestosa, por lo que a pesar de que está derramando lágrimas de rabia, acepta meterse a la ducha y la verdad que sí necesitaba ese baño, porque el pobrecito hace muchos años que no tiene acceso al agua caliente. Y allí vemos a Pedro que con toda la paciencia que lo caracteriza. Espera, ¿qué dices que dijiste? Pues que está allí esperando a que Juanito termine de bañarse, pero sin quitarle la mirada de encima ni por un solo instante, lo cual incomoda a Juanito, que le dice que ya deje de mirarlo. ¿Podrías mirar hacia otro lado, por favor? Haces que me sienta incómodo. Con el ruido que hace el agua de la ducha, Pedro no escuchó nada, y cuando Juanito terminó de bañarse, él mismo le puso la toalla y lo estaba ayudando a secarse muy amablemente, y le dice que mientras lo miraba debajo del agua, le dieron ganas de sacar su enorme submarino para jugar a hundirlo hasta lo más profundo de su arrecife. Oh, vaya con esta vaina, que mi tío YouTube no me deja decir lo que yo quiero decir, pero de seguro que sí me entiendes. ¿Quieres saber en qué estaba pensando mientras tú estabas bajo el agua? Y bueno, que Juanito se molesta porque él no tiene ganas de jugar y le dice que la relación que algún día tuvieron se terminó hace 4 años. Así que es mejor que lo deje en paz. Pedro le responde que si bien es cierto que Juanito propuso que terminaran, pues que él nunca le dijo que aceptaba. Pues yo en ningún momento te dije que estuviera de acuerdo en que nuestra relación se terminara. Porque eso nomás lo decidió Juanito, y no Pedro. Estas palabras sacan de quicio a Juanito, que le dice que ya no lo quiere y que además nunca lo quiso, a lo que Pedro responde que él no está haciendo esto por amor, sino por venganza. Pero es mejor que lo veas con tus propios ojitos y no te pierdas de ningún detalle, porque esto se pone fuerte. ¿Acaso tú crees que hago esto por amor, Juanito? Yo abandoné todos esos sentimientos de amor que sentía por ti hace ya mucho tiempo. Yo tampoco te quiero, y si te traje hasta aquí es solamente para vengarme. Pedro se aseguró de que el durazno esté bien limpio antes de comérselo. Bájame, Pedro. Bájame ahora mismo. No, Pedro. Yo no quiero comer. No tengo hambre. Así que hoy no vamos a... Hoy vas a comer aunque no tengas hambre. ¿Por qué estás temblando, Juanito? Deja de temblar, que ya antes hemos cocinado muchas veces. Por favor, detente.
¿Qué te ocurre, Pedro? Tú nunca has sido así. Por ti quería ser una mejor persona, y por eso te mostré mi mejor versión, Juanito. Pero ahora conocerás la peor versión de mí. Y bueno, pues, que Pedro alimenta a Juanito con su leche caliente y espesa, además de súper nutritiva. Pero a Juanito le da mucho asco, así que lo devuelve todo y lo ensucia todo. Pero eso a Pedro no le importa, y le dice que no se preocupe porque al menos se nota que hizo su mejor esfuerzo por comérsela. Y aunque no lo logró, no importa porque de todas maneras es la primera vez que le da a beber de su leche. En fin, que después de alimentar a Juanito le tocó el turno de comer a Pedro. Y pues que se comió el durazno del conejito hasta que el prota ya no soportó más y se desmayó. ¡Hey! Espera, ¿qué dices que dijiste? Que el corazón de Pedro se había vuelto de hielo debido a la forma cruel en que Juanito lo abandonó, y que le dijo que nomás quería vengarse, pero en realidad lo que el lobo de ojos azules quería era estar con su conejito, y no se le ocurrió ninguna otra mejor forma de hacerlo porque él se sentía lleno de rabia y deseos de venganza. Pero luego, al ver que el prota estaba desmayado, pues que recordó que ese que tiene frente a él es nada más y nada menos que el amor de su vida, así que lo arropa bien y lo deja descansar. Te extrañé mucho, Hyun. Ahora descansa, que yo estoy aquí para cuidarte. Y vaya que Juanito estaba bien cansado, porque se durmió todo el día y Pedro se lo pasó mirándolo dormir. Luego el prota se despertó bien asustado porque según él ya se le hacía tarde para ir a trabajar y le pregunta a Pedro, ¿en dónde está su ropa? Y Pedro le responde que la ropa que tenía puesta la noche anterior apestaba a gasolina, así que la ha tirado a la basura. ¿Te refieres a los harapos desgastados que estaban tan sucios que apestaban a gasolina? Entonces Juanito entra en una especie de desesperación, porque si no trabaja no tendrá dinero para pagarle a los mafiosos que lo tienen amenazado. Pero eso no se lo dice a Pedro, sino que nomás le grita por tirar su ropa a la basura. ¿Pero qué hiciste, Pedro? Yo tengo que ir a trabajar con esa ropa. Devuélvemela ahora mismo. Tenía que ser Pedro. ¿Acaso no sabe que la ropa cuando está sucia se lava y no se bota? Entonces Pedro le dice que le pagará el sueldo de un mes completo como compensación por haber tirado sus harapos al basurero y no más para fastidiar. Agrega que si con eso no es suficiente para cubrir el costo, pues que le diga para que le dé más, pero que sí le sobra. Entonces que se lo puede quedar como pago por el durazno que se comió. Espera, ¿qué dices que dijiste? Estas palabras enfurecen a Juanito, que le tira el dinero de regreso y junto con los billetes la mano abierta de Juanito vuela en dirección de la cara de Pedro. Pero un flashback del pasado lo hace frenar rápidamente. Supongo que te refieres a la vez en que estando en la casa de Pedro, Juanito lo aplaudió en la cara. Y Pedro le respondió tan fuerte que le sacó pintura roja de la boca. Al ver que Juanito se arrepintió de estamparlo a medio camino, Pedro lo desafía a que le dé un golpe. Vamos, golpéame. ¿Por qué te arrepientes? Pero Juanito no lo hace, y le pide por favor que ya detenga su venganza. ¿Por qué me haces esto? Ya es suficiente de esta venganza, por favor. Ya han pasado 4 años, Pedro. Pedro responde que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, él todavía no lo ha olvidado porque todavía lo quiere igual que antes y que desea ayudarlo. Mientras que Pedro habla sobre sus sentimientos hacia Juanito, el prota está pensando en que lo único que él quiere es que Pedro lo odie y lo olvide para siempre, para que ya no vuelva a buscarlo nunca más, y no más porque tiene miedo de que los malandros le hagan daño por su culpa. ¡No puede ser! Y nos muestran que mientras el lobo habla, Juanito recuerda todo lo que hizo para mantenerse alejado de Pedro, pues nunca quiso perjudicarlo con sus problemas. Y bueno que Pedro quiere darle a Juanito el dinero que necesita para pagar su deuda, y que así pueda retomar sus estudios, y que no hace falta que le devuelva el dinero que le quiere dar. El prota orgulloso y menso, como siempre, le dice que no le va a recibir ni un centavo porque se comió su durazno sin su permiso.
Y para colmo luego le quiso dar dinero a cambio, y que la venganza y en fin, que Pedro se aburre de escucharlo y le dice que en realidad no lo quiere, sino que lo ama. Pero, a medio camino, el orgullo metiche se apodera del lobo, que se despide, diciéndole que le puede decir que lo ama 1.000.000 de veces, porque total, solamente son palabras vacías. Juanito cree que por fin consiguió que Pedro lo odie de verdad. Pero resulta que no es así, porque Pedro lo deja allí guardado en esa habitación, y muy tiernamente le dice que si quiere irse, pues que se vaya, pero que se tendrá que ir vestido con la ropa de Adán, esa misma con la que nació. Escucha bien, Juanito. Lo que siento por ti es mucho más que simple cariño, y lo que pasa es que yo te amo, y si te tapas los oídos porque no quieres escucharme, no me importa. Yo puedo decírtelo 1.000.000 de veces si hace falta. Ahora quédate aquí y no vayas a ningún lado, aunque ahora que lo pienso, si decides salir a la calle así vestido con la ropa de Adán, hasta te aplaudiría. Juanito se tapaba las orejas para no escuchar las declaraciones de amor de Pedro, y solo esperaba a que el gigantón se marchara para poderse levantar y salir corriendo a su trabajo, pero nunca imaginó que antes de despedirse Pedro lo guardaría allí con llave y hasta vigilante en la puerta. Lo siguiente que vemos es que Pedro está sentado frente a la cama de Juanito, mientras que el prota duerme, y así se pasan los días sin que Juanito pueda salir de ese lugar. Y bueno, cansado de estar encerrado, Juanito no quiere comer nada de la comida que el lobo de ojos azules le trae, a pesar de que son sus platillos favoritos, y cada vez que Pedro le insiste para que se alimente, Juanito le responde que solo desea que le regrese su ropa y su teléfono. Entonces Pedro le dice que si le entrega la ropa y el teléfono, tan solo conseguirá que Juanito vuelva a abandonarlo, así que no le dará nada, y que nomás le toca quedarse allí vestido con la ropa que trajo puesta al nacer, a lo que Juanito insiste y pregunta que hasta cuándo lo va a tener así tan desabrigado. Pedro le responde que dentro de un mes él deberá de irse a vivir a Gringolandia por 7 años, y que Juanito deberá acompañarlo, y que entonces allí le dará otra ropa, y que una vez que estén en ese país, podrán tener una vida juntos que según él será muy bonita, y hasta le ofrece pagarle los estudios que él tanto soñaba con realizar, y que la vida se lo impidió. Vaya, Pedro estaba realmente esperanzado en que si los dos se iban juntos a Gringolandia, entonces podrían ser felices como antes, y también le dice que él está dispuesto a complacerlo en todo lo que Juanito quiera, por lo que él simplemente debe pensar bien qué es lo que quiere y decírselo. Pero Juanito, lejos de ver este ofrecimiento de Pedro como la gran oportunidad que le da la vida de poder ser feliz junto a la persona que ama, lo que hace es pensar en cómo aprovechar este ofrecimiento por parte de Pedro para poder escaparse y nuevamente abandonarlo. Así que con la intención de manipularlo, Juanito le dice a Pedro que le parece una idea genial, porque él siempre quiso estudiar en una universidad de Gringolandia, y que con mucho gusto irá a donde Pedro quiera, y que hasta podrán criar juntos al perro que le compró aquella vez, el cual por cierto es muy bonito y obediente a pesar de que no tiene nombre. En fin, que Pedro le agradece a Juanito por aceptar su ofrecimiento, y le dice que se siente muy feliz y le promete que él hará todo para que Juanito también sea muy feliz estando a su lado. Gracias por regresar conmigo, Juanito. Te prometo que haré todo lo que tú quieras, porque lo único que yo deseo es que tú seas feliz. Y la verdad verdadera es que en este preciso momento me dan ganas de acariciar a Juanito con un cable de luz. Así más o menos como lo hizo Vegas con Pete, porque el muy desgraciado está pensando en abandonarlo con el corazón roto otra vez, y eso no es justo porque Pedrito tiene el corazón todo ilusionado con volver a ser feliz junto a Juanito. Y sin saber de los oscuros planes que tiene el prota, le confiesa nuevamente sus sentimientos y le dice a Juanito que no debe de preocuparse por nada porque él se va a encargar de resolverlo todo. Y bueno, que para celebrar esta supuesta reconciliación y promesas de amor eterno, pues... ¿Me das permiso para meterla? Te prometo que esta vez seré gentil y delicado contigo.
Por favor, Juanito, quiero guardarla allí adentro. Solamente guardaré la puntita. ¿Me das permiso para meterla? Mientras Pedro se esmera en demostrar su amor sincero a la única persona en todo el mundo mundial a quien ha amado con todo el corazón y el alma, Juanito tiene unos pensamientos bien apestosos, porque mientras que con sus labios le dice que lo acompañará a donde él quiera y que siempre estará a su lado, pues que en su cabeza está pensando en que Pedro ha sido fácil de engañar, porque en el fondo él quería ser engañado. Y de verdad que esta parte me duele de una manera muy personal, porque me recuerda una persona que una vez tuvo el descaro de decirme que yo nomás creí lo que quería creer. O sea que esa persona me mintió. Pero yo tengo la culpa por creerle. En fin, mejor sigamos, porque cada vez que recuerdo a esa persona se me revuelve todo. Y lo siguiente que vemos es a Pedro mostrándole a Juanito una foto del perro que le regaló hace años y que pues ya no es un cachorrito, ahora ya es un perro grande y a Juanito le gusta lo bonito que se ve el perrito. Bueno, al menos eso es lo que el prota dice. Más adelante veremos si eso es verdad o si también en eso está mintiendo. Oye, ¿por qué dijiste que el perro de Juanito no tiene nombre? Pues porque no lo tiene, y eso mismo preguntó el prota. Entonces Pedro respondió que el dueño es Juanito, por lo que debe ser él quien le ponga el nombre, a lo que Juanito contesta que pensará en un buen nombre para el perrito. Pedro se alegra y le dice que se llevarán también al perrito a vivir con ellos. Luego conversan sobre pasaportes, fotografías y cosas relacionadas con el viaje, lo cual Juanito intenta utilizar como pretexto para que Pedro le permita salir a la calle. Pero Pedro no es tonto, así que se da cuenta y le dice a Juanito que ni sueñe con escaparse porque esta vez no se lo va a permitir. A lo que Juanito, poniendo carita de víctima, le dice que no tiene la intención de abandonarlo, ni nada por el estilo, sino que simplemente ha estado demasiado tiempo encerrado en aquella habitación, y que nomás desea salir a estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Confía en mí que tan solo quiero algo de ropa, porque ya he pasado demasiado tiempo encerrado dentro de esta habitación. Te prometo que arreglaré mis asuntos en el trabajo y volveré aquí para quedarme contigo. Vaya con el muchacho mentiroso. Y es que Juanito miente tan bonito que yo misma estaba a punto de creerle. Y bueno, que el conejito manipulador sabe cómo convencer al pobre lobo de ojos azules y pues que Pedro acepta, poniendo como única condición que después deberá de regresar y prometer no volver a abandonarlo nunca más. Juanito le dice a Pedro que lamenta mucho haberlo herido. Le dice también que se encuentra arrepentido y avergonzado de haberle hecho daño en el pasado al abandonarlo de la forma en que lo hizo. Luego le jura que nunca más cometerá un error tan terrible como ese. Y para colmo, el prota le dice a Pedro que si fuera capaz de volver a abandonarlo de nuevo, entonces, ¿cómo podría atreverse a llamarse ser humano a sí mismo? ¡Ay, no puedo creer lo que estoy leyendo! Es que Juanito se pasó de jerga. Y para colmo, el inocente del Pedro le habla bonito, y para consolarlo le dice que no debe sentirse avergonzado, ni tampoco hablar mal de sí mismo, porque lo importante es que ahora él está allí y que los dos están juntos, y que se quieren. Y bueno, que Pedro le da ropa a Juanito para que pueda salir a la calle, bien abrigadito, y allí lo vemos, con abrigo y bufanda cortesía de Pedro, que no quiere que su conejito se enfríe. Y también le entrega un teléfono diciendo que nadie más que él conoce ese número, así que puede responder con tranquilidad. O sea que Pedro realmente estaba decidido a cuidar de Juanito, lo cual hace que me resulte más doloroso lo que viene a continuación, y es que traicionar la confianza de alguien que te ama me parece que es lo peor que existe. En fin, que Pedro se despide diciéndole a Juanito que se irá a trabajar, y que él puede irse a hacer las cosas que necesita hacer antes de que viajen y que luego se verán en la noche para cenar juntos en el restaurante que Juanito eligió. Ya me voy a trabajar, cariño. Nos vemos en la noche para cenar. Y allí vemos que apenas puede, el prota sale corriendo a toda velocidad.
y tan rápido corrió que por el camino se le cayó la bufanda que con tanto cariño Pedro lo había abrigado. Luego de correr sin parar, hasta quedar sin aliento, Juanito agarra el teléfono que Pedro le regaló y lo tira a la basura. Luego se le acerca a una chica que estaba parada en el paradero de los autobuses que por favor le preste su teléfono para hacer una llamada. La chica se muestra un poquito confundida porque no lo conoce de nada, pero igual acepta ayudarlo y le presta el teléfono. Y bueno, como dato curioso te comento que eso no se puede hacer en mi país porque lo más seguro es que el desconocido se iría corriendo a toda prisa con tu teléfono. Pero supongo que en Corea las cosas son diferentes. En fin, que Juanito llamó al mafioso. Pero espera, ¿qué dices que dijiste? Pues lo o que oíste, y no te preocupes que yo también quedé igual que tú cuando vi esa parte. Y es que Pedro le estaba ofreciendo el cielo, pero Juanito prefirió el infierno. Y bueno, que el mafioso primero no lo quiere ir a buscar y estaba a punto de cortarle la llamada cuando Juanito le dice que si no va a buscarlo a la estación de autobuses, pues entonces que se olvide de su dinero. Así que el mafioso acepta ir a buscarlo y el prota le pide entre lágrimas que se lo lleve lejos a un lugar en donde nadie pueda encontrarlo. Lo siguiente que vemos es que Juanito está sentado con las luces apagadas y tiene la mirada perdida como si estuviera mirando a la nada misma, a pesar de que aparentemente él está mirando las noticias, y en el noticiero un reportero informa que la madre del manager desaparecido misteriosamente todavía lo sigue buscando a pesar de que ya han pasado 12 años desde que su hijo desapareció, cuando de repente una voz llamando a Juanito lo hace volver a la realidad. Y vemos que ahora Juanito vive en la casa de su amigo de cabello blanco que me hace acordar a Goyo, pero este tiene ojos de gato, y es él quien con su tremenda preocupación al verlo allí sentado en la casa tan temprano, lo saca de sus pensamientos. Al verlo, el prota le cuenta que lo botaron de uno de sus trabajos, y el ojos de gato lo consuela diciéndole que no se preocupe porque de seguro que pronto conseguirá un trabajo mucho mejor que el que antes tenía, y que además ellos son los que se lo perdieron al botarlo, ya que Juanito es muy trabajador y honesto. Y si te estás preguntando, ¿de dónde salió este nuevo y lindo amigo? Pues lo mismo quería yo saber y aquí la historia nos lo explica. Resulta, sucede y acontece que un día Juanito estaba en uno de sus 3 trabajos atendiendo en el mostrador de una tienda, y el chico lindo con ojitos de gato se disponía a pagar por una botella de agua que tenía en la mano cuando en ese preciso momento Juanito estaba en una llamada hablando sobre lo mucho que necesitaba conseguir urgentemente un lugar en donde vivir. Y no le importaba si era debajo de una piedra. Entonces, el ojitos de gato le ofrece irse a vivir con él para que entre los dos les resulte más barato pagar un alquiler. Y bueno, que al principio a Juanito le pareció que el ojitos de gato estaba medio loquito, pero no tenía opciones si no quería pasar la noche en la calle. Así que ni modo. Aceptó irse a vivir con él. Y así pasó el tiempo hasta que un día, saliendo rumbo a su otro trabajo, el prota se encuentra con el mafioso que lo estaba esperando. Esta desagradable sorpresa incomoda mucho al prota, que inmediatamente le pone mala cara. Pero, por más que le desagrade, Juanito sabe que tiene que obedecerle aunque no quiera, así que a la regañadientes lo acompaña a un restaurante. Y allí Juanito aprovecha para decirle al malandro que esta vez nomás le podrá dar una parte de lo acordado porque lo han botado de uno de sus trabajos. El mafioso, con cara de ser muy generoso, le dice que no se preocupe, que le puede pagar después, pero con los respectivos intereses obviamente. Y que no fue para cobrarle, que realmente lo invitó a comer, sino para decir que se acaba de enterar de algunas cosillas en las que anda metida su señora madre, y pues que esas palabras hacen que Juanito se enfurezca como una fiera, y prácticamente saltando sobre la mesa, amenaza al mafioso diciendo que si le toca un pelo a su madre, entonces él no le dará ni un solo centavo más. El mafioso responde que ya lo sabe, y que nomás le estaba chismeando por si él no se había enterado, pues pensó que le podría interesar la información. Juanito le dice que no le interesa ninguna información sobre esa mujer, y que en realidad para él es apenas una desconocida, lo cual obviamente es falso, ya que si de verdad a Juanito no le importara la vida de esa señora, pues que él no estaría viviendo la vida que vive nomás para pagarle al mafioso y evitar que vaya a cobrarle a su mamá. Y es que a pesar de todo, el prota quiere a su madre, aunque a ella el muchachito nunca le importó. Y en esos pensamientos se encontraba Juanito cuando le llegaron a su mente las imágenes del pasado.
Y entre los recuerdos de Juanito, vemos que la segunda vez que abandonó a Pedro, el prota lloró mucho más que la vez que su padre se fue al cielo. Y no es para menos porque está rompiendo por segunda vez consecutiva el corazón de alguien que todo lo que quería en la vida era verlo feliz. Y vemos que el mafioso lo fue a recoger en su auto para llevarlo a un lugar en donde nadie lo conozca y en donde nadie pueda encontrarlo, tal como se lo pidió por teléfono llorando. Y pues que el mafioso le dice que si tanto le interesa que nadie lo encuentre, entonces él, o sea el mafioso, podría encargarse de fabricarle una identidad nueva para que de ese modo desaparezca de verdad. Pero Juanito rechaza ese ofrecimiento porque, a pesar de los pesares y muy en el fondo de su corazón, pues que no quería que lo olviden. O sea, en su corazón había una lucha interna, ya que por un lado quería que Pedro lo odie y lo olvide para que nunca más lo busque, pero al mismo tiempo quería que lo recuerde. En fin, que allí está Juanito limpiando los baños de un restaurante, allí en donde los clientes van y se lavan las manos. Y por qué no decirlo, también van y dejan su líquido amarillo, además de su puré de color marrón. Y bueno, me van a disculpar, pero este Juanito ya es demasiadito porque su orgullo le impide aceptar que el hombre que ama, o sea Pedro, lo ayude económicamente para lograr su sueño. Pero no le impide hacer esto. Y bueno, que el tiempo sigue pasando y vemos que una noche de invierno en la que está haciendo mucho frío, Juanito dirige sus pasos de regreso a casa y allí ve a su nuevo amigo, conversando amenamente con su novio, quien además es un detective, al cual según entendí pues que se lo ligó cuando lo arrestaron por llevarse cosas sin pagar. Y bueno, pues que Cupido tiene su propia forma de hacer las cosas. En fin, que luego de mucho bla bla bla, la situación comienza a calentarse a pesar de que está nevando, y los dos tienen ganitas de hacer cositas. Pero se dan cuenta de que hay alguien que los está mirando desde lejos mientras camina en dirección hacia ellos, por lo que el detective se despide y se va. Y el conejito habría preferido no acercarse, pero con el frío no le quedó otra opción que interrumpirlos, para no congelarse. El Ojitos de Gato se siente avergonzado de que Juanito los haya visto así, demostrándose mucho cariño, así que rápidamente se apresura a abrir la puerta de la casa para que ambos entren juntos. Y una vez adentro se preparan para irse a la cama. ¡Hey! Espera, ¿qué dices que dijiste? Que estos dos amigos se irán juntos a la camita, pero nomás a dormir porque los dos son uquecitos. Oye, pero ¿y eso qué tiene que ver? Y pues que están hechos para recibir cariño y no para darlo. O por lo menos eso fue lo que yo pensaba hasta que... Estando ya acostados, los truenos y los ruidos del viento asustan mucho al Ojitos de Gato, por lo que despierta a Juanito para que lo abrace y así sentirse más seguro. Y bueno, que mientras Juanito consolaba a su amigo, pues que éste le confiesa que además de los truenos y el viento también lo asustan mucho los fantas, y le pregunta si él también le tiene miedo a los fantasmas, a lo que el prota inocentemente le responde que no les tiene miedos a los fantasmas, porque ahora lo tiene al Ojitos de Tigre a su lado. ¿Cómo podría asustarme si tú estás aquí conmigo? Pero espera, ¿qué dices que dijiste? Y eso le sonó un poco raro al Ojitos de Tigre, por lo que le reclama que esos comentarios debería de guardarlos para cuando esté hablando con pareja y no cuando está hablando con él, ya que esas palabras lo ponen tan caliente que ha encendido las llamas de su juguete. Amigo, esas palabras subieron mi temperatura y ahora siento que el fuego me quema. Por favor, ayúdame a apagarlo con tus manos. ¿Cómo? ¿Que tú quieres que yo haga qué? Gatito, sé que tienes hambre, pero por favor no me pidas que te ayude con eso. Y pues que ahora tiene que hacerse responsable y apagar ese fuego con las manos, ya que como su novio detective se la pasa siempre muy ocupado, pues que no ha habido nadie que le dé amor desde adentro. Juanito ayuda a su amigo a extraer la leche caliente con el mismo entusiasmo de quien te ayuda a lavar los platos. Luego se mete al baño para lavarse todo el pegote de la leche de su amigo. El amigo terminó y se quedó dormido como si nada hubiera pasado. En cambio, Juanito se quedó observando la crema de leche derramada sobre la palma de su mano. Luego se dirigió al baño sin zapatos ni abrigo, pues sintió la necesidad urgente de lavarse todo ese pegote que el amigo le había dejado encima. Y allí vemos que mientras el agua limpia todo a su paso, el prota empieza a recordar algo que le ocurrió hace ya un buen tiempo, pero que al parecer lo dejó marcado. Cuando yo estaba trabajando como obrero dentro de una fábrica, los obreros que trabajaban conmigo se comieron mi durazno sin mi consentimiento. La primera vez que ocurrió esa injusticia fue únicamente una sola persona, pero era más fuerte que yo. Así que no logré evitar que se coma mi durazno.
Luego, a los pocos días, volvió a suceder. Y esta vez fueron 3 personas. A pesar de que yo les dije que no lo hicieran, a partir de allí volvió a suceder tantas veces que perdí la cuenta de la cantidad de gente que se comió mi durazno. Pero ellos eran muchos. Y siempre que tenían hambre se lo comían. Fue realmente espantoso. Y mi durazno quedó destruido. Pero a nadie le importó. Muchas veces pensé en dejar de trabajar en aquella fábrica. Pero el ingeniero dijo que solamente pagaban a los que trabajaban el mes completo, por lo que si me iba antes de eso no tendría derecho a nada, por lo que no me pagarían ni un centavo. Y además, tendría que pagar el alojamiento que me brindó la fábrica. Por lo que no me quedó otra alternativa más que permanecer en ese trabajo hasta completar el mes. Realmente no tenía alternativa, debido a la enorme cantidad de dinero que le debo al mafioso. Lo siguiente que nos muestran es a Pedro disfrutando de la compañía íntima de su amiga. En fin, que luego de cocinar juntos un delicioso espectacular, la amiga le dice a Pedro que muchas gracias por la buena cogiídigo comida que le dio. Y tal parece que realmente son buenos amigos. ¿Desde cuándo los amigos se dan y se dan y se dan consejos? Bueno, amigos, con costumbres de novios, pero amigos al fin y al cabo, porque allí la vemos contándole a Pedro que ella no quiere casarse, pero que sus padres la están obligando, y agrega que Pedro también debería de ser solidario con ella y casarse con alguien también, a lo que Pedro le responde que lo hará el día que sea necesario. Pero que afortunadamente para él ese día todavía no ha llegado. Ellos siguen conversando mientras que se visten como si fueran hermanas y no un par de cocineros hambrientos. Y bueno, que al parecer la amiga conoce a la madre de Pedro, pues le bromea acerca de lo que le hizo a su auto, o sea, al auto de la madre de Pedro. Y él se ríe a todo pulmón sobre la forma en que colapsó su madre, a lo que entre risas muy sarcásticas. Lo felicita por lo buen hijo que es. Luego Pedro, como todo buen caballero, se ofrece a llevarla hasta su casa, porque afuera está haciendo mucho frío. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Está haciendo mucho frío allá afuera, y si me esperas un minuto estaré listo. Pero la amiga le dice que no es necesario, porque su auto la está esperando. ¡Qué lindo! Eres todo un caballero. Pero no te preocupes porque mi chofer me está esperando en el estacionamiento. En fin, que se despiden muy contentos y Pedro sonríe, pero de repente se pone a mirar por la ventana. El frío del invierno le recuerda a Juanito porque el prota solía ser muy sensible a las bajas temperaturas. Y aquí recuerda aquel invierno en que lo encontró en la gasolinera, y que justo cuando él creyó que por fin lo había recuperado, y que además lo había perdonado por abandonarlo cuando estaban en la escuela y... Bueno, que recuerda todo eso y se repite mentalmente que él ya ha eliminado todos sus sentimientos por el prota. Aquí es donde te pido que por favor me apoyes con tu like y me digas, ¿qué te parece este video que hice especialmente para ti? Sí, para ti que me estás acompañando desde el otro lado de la pantalla. Seguimos con Pedro, pero esta vez está dentro de su auto acompañado como siempre de su leal Johnny, quien le está informando sobre el resultado de las acciones de la empresa familiar. Pedro lo escucha, pero sus ojos están puestos en el paisaje. De repente, el lobo de ojos azules ve algo que le cortó la respiración, y Pedro inmediatamente le ordenó al conductor que detenga el auto. Para el auto. ¿Cómo dijo? El pobre chofer no entendió nada porque estaban en medio del camino, pero Pedro, con la paciencia y buen trato que lo caracterizan, pues que le grita que se detenga ya mismo, y entonces el chofer frena en seco, escuchándose claramente el chirrido de las llantas, y menos mal que este imprudente no ocasionó ningún accidente. En fin, que inmediatamente Pedro corrió hacia donde le pareció ver a Juanito. Y bueno, el prota se percató de que alguien venía corriendo detrás de él, así que a toda prisa se subió al auto de su amigo que justo venía a recogerlo en ese preciso momento, por lo que Pedro no logró alcanzarlo. ¡No puede ser! Pero lo que sí pudo hacer es memorizar el número de la placa del auto al que se subió Juanito, y le ordenó a Johnny que averigüe todo sobre ese auto. Y bueno, que el detective y novio del chico Ojitos de Gato lleva a Juanito hasta donde su amorcito lo está esperando. O sea, el Ojitos de Gato, que es el amorcito del detective y no de Juanito. Los dos amigos se pusieron a beber refrescos hasta que Juanito quedó más allá que acá. Y tanto así que ni cuenta se dio en qué momento llegó a su casa. Afortunadamente, Ojitos de Gato es un buen amigo y se encargó de cuidarlo y también de regañarlo porque Juanito no comió nada. Nomás se dedicó a beber refrescos y como tenía el estómago vacío, pues que se le subió rápidamente a la cabeza y por eso quedó en ese estado. ¡Qué buen amigo es el Ojitos de Tigre! Y aquí aprovecho para preguntarte lo siguiente.
¿En verdad verdadera los amigos de hoy en día se sacan la leche como si nada? Lo que pasa es que tu nada humilde servidor, o sea yo, tu narrador mágico, pues que ya llevo como 1000 años viviendo en este mundo de humanos, pero todavía no comprendo cómo es posible ese suceso. En fin que, entonces Juanito le explica al Ojitos de Gato que ya no quiere volver a ir a esa tienda nunca más, porque en el camino se encontró con alguien a quien quiere pero que no quiere volver a ver nunca más. El Ojitos de Gato lo escucha, pero no le hace caso porque entiende que el pobre prota está mareado y no puede conectar bien sus pensamientos con sus palabras y no es para menos con la cantidad de refresco que se tomó el muy sediento. A la mañana siguiente ya estaba Johnny con toda la información que Pedro le pidió. Y como era de esperarse, el muy tóxico intenso que se pone celoso pensando en que su Juanito estaba saliendo con otros, y bueno, menos mal que ya ha eliminado todos sus sentimientos por Juanito, ¿verdad? ¿A poco no? En fin que Johnny le informa que Juanito sigue trabajando como burro hasta deslomarse diariamente en 3 lugares diferentes para pagar la deuda que tenía con el mafioso. Estas palabras sacan de quicio a Pedro, que ya no soporta más, y hace volar su computadora hasta la pared del frente, y allí se convierte en varios pedacitos pequeños. Este espectáculo incomoda a Johnny, que le pregunta si es que desea algo más, porque si no pues que ya se retira. Y lo que pasa es que Pedro está furioso con las noticias que le trajo Johnny, porque Pedro ya había pagado la deuda de Juanito hace varios años, y el lobo de ojos azules pensaba que a pesar de que ya no podían estar juntos porque Juanito no lo quería, por lo menos tenía el consuelo de saber que esté en donde esté, al menos ahora podía tener una vida mejor y más fácil, pues ya no tenía que pagarle ni un centavo a nadie, pero como Juanito no lo sabía, pues que él siguió pagando y siguió teniendo una vida miserable durante todo este tiempo. Y eso es lo que más le duele a Pedro. Ya estando a solas en su oficina, Pedro se pone a llorar de tristeza porque él quería con todo su corazón que Juanito sea feliz aunque no sea a su lado, y por eso le pagó al mafioso los $150,000 que Juanito le debía. Pero el muy desgraciado mafioso le siguió exprimiendo a Juanito hasta la última gota. Todo eso le duele a Pedro y por eso es que allí lo vemos derrumbado llorando. Regresando con Juanito, vemos que está caminando rumbo a su casa, pero justo cuando está a punto de ingresar, escucha los cantos propios del amor intenso. O sea que el pobrecito llegó en el preciso momento en que el novio de Ojitos de Gato lo estaba llevando hasta el cielo para que toque las estrellas. Así que al prota no le quedó de otra más que retroceder despacito, suavecito, y sin hacer ningún ruido. Y ahora lo vemos aquí temblando de frío en un rincón de la calle. Porque ni modo, no tiene ningún otro lugar a donde ir. Y luego con mucho cuidado saca un pastelito de su bolsillo y lo acomoda bonito para desearse un feliz cumpleaños a él mismo. Y mientras que Juanito come su mini pastel de cumpleaños en absoluta soledad, vemos un recuerdo de aquellos tiempos en los que Juanito y Pedro todavía estaban juntos.